Vamos a ver qué sale por acá. Estamos iniciando la grabación hoy, ¿qué día estamos hoy? 16 de febrero del año 2023. Aquí con el cuarto C, asignatura de Matemática Financiera, Facultad de Ciencias Financieras y Contables, Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima, Perú. Vamos. Bueno, por estos días el sílabo nos pide que repasemos esta parte que ya en unas clases anteriores lo habíamos visto, que son los sistemas de amortización de crédito, ¿no? Como este sistema francés, sistema alemán, sistema americano. A grosso modo podemos decir, por ejemplo, en el caso del sistema francés, que pagamos cuotas constantes, ¿no? Ahí está, aparece la cuota constante, ¿no? Allí vemos que todas las barras, todas las barritas tienen el mismo tamaño. Todas las barras tienen el mismo tamaño, por lo tanto, por eso se deduce, digamos, que la cuota es constante, ¿no? Pero ese es hacia el exterior, ¿no? Hacia afuera, lo que se aprecia, ¿no? Pero a la interna podemos ver que tenemos ahí la parte que está un poco más oscuro, es el lecho oscuro, ¿no? Eso corresponde a la amortización. Lo que quiere decir que en el sistema francés se comienza amortizando una cantidad pequeña y se termina amortizando una cantidad más grande, más alta, entendiendo a la amortización como el pago o la devolución del capital o principal. Y el otro componente son los intereses. Ahí en el sistema francés podemos ver que el interés que se paga es alto al inicio. En cambio, a medida que se avanza y especialmente al final ya se vuelve algo pequeño. De modo que el interés como la amortización tienen ahí efectos diferentes en la cuota, ¿no? Pero sin embargo, la cuota sí es constante, es fija, ¿no? Es única. ¿Y qué pasa en el sistema alemán, ¿no? Podemos ver que las barras ahí son diferentes, ¿no? Comenzamos ahí con una barra bastante grande, luego baja, sigue bajando y terminamos ahí con una barrita bastante pequeña. Pero cada una de esas barras representa la cuota, ¿no? En este sistema alemán, del cual podemos sacar ahí una peculiaridad, ¿no? La peculiaridad, ¿cuál es? Que la amortización es igual en todos los periodos. Podemos ver ahí, todos los periodos vamos a amortizar igual, ¿no? La diferencia está en el interés, donde al inicio tenemos un alto interés, ¿no? Para luego vamos pasando mes a mes y en la última cuota ya termina una cantidad bastante pequeña. Y luego tenemos el sistema americano, ¿no? Donde podemos ver hasta el penúltimo mes no se amortiza nada, solamente se pagan los intereses correspondientes, ¿no? Y en la última cuota, se amortiza todo el crédito, además de el interés que corresponde a dicho periodo. Bueno, entonces tenemos ahí sistemas de amortizaciones diferentes. Ya dependerá de acuerdo a las condiciones de cada empresa, de cada persona, de cada familia, que pueda utilizar uno u otro. Por ejemplo, si alguna persona o una empresa en particular se ha acostumbrado, digamos, a saber que le toca pagar una cuota fija, constante, para no hacerse problemas ahí en disponer de los recursos, utilizará el sistema francés.
De otro lado, una empresa que ya está en el mercado, que tiene clientela, de la cual asegura que va a cobrar todos los periodos por el tiempo que está en el mercado. Entonces podría tranquilamente seleccionar el método alemán, ¿no? Y además el método alemán, como en otro momento también lo hemos indicado, permite pagar menos intereses que cualquiera de los sistemas. Y hablando del sistema, no solamente tenemos esto, ¿no? Porque ahí falta, digamos, otro, como es la cuota creciente, ¿no? Y la cuota flat, que también lo hemos tratado en otro momento. Y que entre hoy y mañana vamos a ir repasando esto de acuerdo a lo que nos pide el SIL. Y luego tenemos ahí el sistema americano. Posiblemente a alguno le convenga, digamos, utilizar el sistema americano, no amortizar nada sino hasta el último mes. Y cada uno de los periodos anteriores solamente pagar los intereses correspondientes. Aun cuando la empresa aquí tiene que tener cierta disciplina ahorrativa para ir, digamos, acumulando ahí, de modo, digamos, que al final tenga, pues, todo el préstamo recibido para devolverlo, ¿no? Porque es en la cuota final donde se devuelve todo. Seguro, a algunas empresas le va a convenir ese sistema, pero posible a otros no, por las diferentes situaciones. Bien, entonces, vamos a ver. Amortizando, una vez más, amortizando una cantidad mayor. Al contrario, en los intereses, comenzamos pagando un interés alto, ¿no? Toda esta barra, ¿no?, que vemos ahí, una fuerte carga de interés. Pero luego, a medida que avanzamos en las cuotas, de la primera a la segunda y hasta la última, que solamente pagamos una pequeña cantidad de interés. Pero también debemos tener en cuenta que en este sistema francés, miren, todas las cuotas son iguales. La diferencia es interna en términos de amortización y en términos de interés, pero al final las cuotas son iguales. Es decir, todos los meses pago 100, 100, 100, 100. Pero para un ejemplo nada más. Pero amortizo 10 soles y mi interés es 90, por decir. Y por eso suma 100. El siguiente mes amortizo 20 y el interés es 80, algo así. Así se va comportando. Bueno, en el sistema alemán, ¿qué pasa? Ahí las cuotas se llama al total que uno paga. Las cuotas vemos que no son iguales, a diferencia del sistema francés, ¿no? Aquí más bien vemos una cuota decreciente, ¿no? La primera es bastante alta, podemos ver. La segunda disminuye un poco y la última cuota es bastante menor. Eso es lo que pasa a nivel de cuotas. A nivel de cuotas, entonces, el sistema alemán no son iguales, son decrecientes. Comenzamos pagando una alta cuota y terminamos nuestro proceso pagando una cuota menor. Pero ¿qué pasa en la parte interna? En la parte interna de esta cuota decreciente, ¿qué pasa? Lo podemos ver ahí en la gráfica. Podemos ver que la amortización que vamos a hacer en el sistema alemán es igual todos los meses, la amortización. Por ejemplo, siguiendo el mismo sistema anterior, si yo amortizo, por ejemplo, en mi primera cuota, amortizo 50 soles. En cambio, mi interés podemos ver que es más alto de 50, ¿no? Podría ser 80 por ahí. Ya tengo ahí 130. El siguiente mes amortizo siempre 50 y los intereses pueden ser 70. Y en el tercer mes amortizo siempre 50 y los intereses podrían estar ya en 60 y así sucesivamente hasta el final.
Luego, estas características que estoy comentando, tranquilamente lo vamos a ver con los números, ¿no? Con los números, con los casos prácticos allí en los números, pero ya de antemano nosotros vemos el comportamiento para poder identificar, ¿no? ¿Qué pasa con el sistema americano, que es otro de los sistemas que se utilizan en las entidades financieras? Podemos ver que aquí no hay amortizaciones, repito, no hay amortizaciones en las desde la cuota 1 hasta la penúltima. De la cuota 1 hasta la penúltima no hay amortizaciones. Y todo lo que amortizamos del préstamo es en la cuota final. De modo que la cuota final está compuesto por el total del préstamo, por el total de amortizaciones, que es lo mismo, más el interés del periodo. Suponiendo, miren, suponiendo que tengo un préstamo de 100, y voy a pagar 10 soles mensual. Hasta la novena cuota pago mis intereses, ¿no? 10 soles, 10 soles, 10 soles, 10 soles, 10 soles y sigo pagando mis 10 soles. Y en la última cuota pago mis 10 soles más los 100 del préstamo, o sea, pago 110. Ahora, miren, en estos tres sistemas, ¿qué debemos comprender, no? Bueno, los elementos que estoy hablando: cuota, que es el total que uno paga; amortización, que es el capital que le estamos devolviendo. ¿Qué cosa es el capital para estos efectos? Es el préstamo. La amortización es una parte del préstamo que estamos devolviendo. Y los intereses son los intereses compensatorios que legalmente debemos pagar también. Nadie nos da dinero, nadie nos da su dinero así por así, ¿no? Para los bancos, el dinero es su mercancía, ¿no? Así como la señora que vende camote y yuca, que su mercadería es el camote y la yuca. Aquí los bancos también hacen negocio vendiendo dinero. Los bancos venden dinero. Su merca, como dicen en la jerga criolla, es el dinero. Y lógicamente cobran sus intereses correspondientes. Ahora, seguimos. Ahora entramos aquí a ver propiamente el primero de los métodos, el método francés. Método o sistema es igual. Y aquí en esta gráfica reiteramos lo que ya hemos comentado, ¿no? Comenzamos amortizando una cantidad pequeña, que es la cantidad, en este caso la parte verde, que aquí le llaman capital, porque efectivamente cada una de las amortizaciones conforma el capital, ¿no? Y en la parte azul, o perdón, celeste, tenemos los intereses. Y podemos ver que todos los meses pagamos igual. Esa es la característica. Por eso dice acá al costado derecho, en la letra roja, dice cuota constante. Esa es la característica del sistema francés, que la cuota es constante y que esa cuota está compuesta por el capital o las amortizaciones más los intereses correspondientes. Y esa es una reiteración que ya estamos haciendo sobre este sistema francés. Esta es otra forma de verlo. Y si queremos otra forma, ¿no? También otra forma. Y así, digamos, vamos a encontrar varias formas de verlo. Aun cuando aquí ya en la parte inferior ya aparece la fórmula de la cuota, donde esos 3.000 es el capital, es el préstamo que hemos recibido. Es de 0.045 es la tasa. Y este 6, esta potencia 6 es el número de periodos. Desde ya ahí está presentada la fórmula, que luego nosotros lo vamos a presentar con mayores detalles. Pero ya está la fórmula, esa es la fórmula. Esa fórmula tiene un nombre específico, ¿no?
se llama el factor de recuperación de capital. Anoten, factor de recuperación de capital. Es bastante famoso ese factor. Profesor, ¿qué dijo? Disculpe, ¿factor de qué? No escuché bien. Dentro de esos 6 está este del factor de recuperación de capital. Factor de recuperación de capital. FRC, factor de recuperación de capital. Y otros factores que vamos a ver en la segunda parte de la clase de hoy también. Vamos. Este es el famoso factor de recuperación de capital que ya lo presentamos la semana pasada, como dije, ¿no? Esa es la fórmula. Esa es la fórmula. Donde R es un sinónimo de renta, o sinónimo de cuota, o sinónimo de anualidad, o sinónimo de mensualidad también. Tiene ahí varias acepciones, ¿no? Pero el más común creo que para nuestro entender es cuota. Cuota. Y se representa por esa R. En algunos casos lo representan por C, como acabamos de indicar. Miren, ahí en la parte inferior que dice C. C igual 3000, etc. C, como cuota, ¿no? Y aquí más bien lo presenta con R. Bastante común también esta representación de R como sinónimo de cuota. La P es de la P de capital, y que en este caso constituye el préstamo que obtenemos nosotros, o al contrario, si nosotros entregamos un préstamo, también va a ser el préstamo correspondiente. Y la I, como ya estuve comentando, es la tasa, y el tiempo está representada por N. Ahora mire, esta fórmula es diferente a esta, ¿no? Pero en el fondo son los mismos. Simplemente se han traspuesto los términos y se ha convertido, digamos, en esto. Pero es la misma, repito. Si nosotros calculamos con esta fórmula la cuota, o con esta de acá, igual vamos a obtener el mismo valor. Por si acaso, eso también ya lo expliqué la semana pasada. Pero aquí también debo comentar lo siguiente. Tenemos ahí dos elementos como la tasa y el tiempo. Estas dos variables o estos dos elementos tienen que estar en la misma periodicidad o en la misma frecuencia, como también se le llama. Eso quiere decir que si la tasa está en años, el tiempo también debe estar en años. Si la tasa está en meses, o al contrario, el tiempo está en meses, la tasa también tiene que estar en meses. ¿Qué pasa, digamos, cuando me dan una tasa anual y me dan el tiempo en meses? Tengo que convertirlo ahí a cualquiera, digamos. Puedo convertir a años o puedo convertirlo todo a meses. Ya eso depende de cómo uno se acostumbre a trabajar, ¿no? Lo más común es que nos den el tiempo como dato primigenio. Y ese dato nos podían dar en meses, por ejemplo. En cambio, la tasa es bastante común que se utilice la tasa anual. Entonces, si el tiempo está en meses y la tasa está en años, esa tasa hay que convertirlo a meses. Y con eso ya aliviamos el proceso de cálculo respectivo. Ahora, esta es la otra fórmula. Esta es la otra fórmula que se utiliza también. Incluso esta es más utilizada que la anterior. Incluso yo cuando he comenzado mi cálculo a hacer, y bastante he utilizado esta más que la otra. Pero uno lo encuentra, digamos, expresado de diferentes maneras. Aquí también reiteramos, P es el préstamo y es la tasa que debe estar en la misma frecuencia del tiempo, o N, y con eso ya está. Solamente cuestión de
hacer la potencia, multiplicar, dividir y se soluciona rápidamente. Y nos vamos a este caso práctico que tuvimos presentando, ¿no? Que tuvimos presentando. Este caso está desarrollado y podemos ver que aquí el, el préstamo bancario de 206.002, mire aquí los meses de pago, plazo, 4 meses. Pero en cambio la tasa TEA es tasa efectiva anual, ¿no? Es una tasa anual, ¿no? Y no piden la cuota constante o el método francés. Y entonces, como ya la semana pasada reiteré, aquí tenemos aquí tenemos un primer punto. Ahí, ese es uno. Este es otro. Y este es otro. Este es el primer paso. Convertir la tasa anual en tasa mensual. Luego, una vez que convertimos esa tasa, determinamos la cuota. Ahí está la cuota. Y tercero, hacemos esta tabla del servicio de la deuda, o también conocido como tabla de amortizaciones. Y luego, en la parte inferior ya son los comentarios que tenemos ahí al respecto. La fórmula para determinar la tasa mensual, acá ven, miren, tasa mensual, es esta, ¿no? Esa es la fórmula. Salvo que aquí hay un error acá, debe ser 1 entre 12. 1 entre 12 para representar la raíz de 12. Y ahí está. Pero el resultado sí está correcto. Ese resultado sí está correcto. Pero ahí está con 4 decimales nada más. Podríamos utilizar nosotros más decimales. Como vamos a verlo ahorita en un Excel que hemos preparado después que explique esto, ¿no? Entonces, ya tengo la tasa. Ahí está la tasa. Ahora, para esto, aplico esta fórmula, ¿no? Ahí está la fórmula del factor de recuperación de capital, ¿no? Aquí tengo una cantidad, eso se divide entre esta otra cantidad, se divide, ahí, por eso está ese slash ahí, ya está. Y lo mismo podemos presentarlo horizontalmente, hacia abajo, no sé. Tenemos el numerador y el denominador. Y luego se multiplica por P, que es el préstamo. Y la tasa tenemos ahí, la tasa 0.061 y N es 4, ¿no? 4. Y con eso ha salido esta cuota. Con esos datos ha salido esta cuota. Pero podemos ver que esa cuota está sin decimales. Bueno, se ha hecho así para efectos didácticos. Pero en la vida real, como se acostumbra a decir, hay que hacerlo con los decimales correspondientes. Y la tasa, por ejemplo, esta tasa se acostumbra a presentarlo con 8 o 10 decimales. 8 o 10 decimales. Y utilizando el Excel o cualquier medio, pues se facilita ir. Se facilita rápidamente. Pero mire, esta cantidad que están acá, si van siempre con 2 decimales. La cantidad que están acá van con 2 decimales. Aquí en este caso se ha obviado los decimales por cuestión de forma nada más. Pero normalmente va con sus decimales correspondientes. ¿Por qué? Porque el sol está dividido en céntimos. Y los céntimos son esos 2 decimales que siempre lo presentamos. Ahora, miren, una vez que hemos obtenido aquí la cuota que está ahí, esto lo llevamos acá. Y ya estamos en el numeral 3. Y todo eso lo arrastramos hacia abajo y ya está. Y ya está lleno, ¿no? Ya está lleno los 4 meses.
Luego hemos puesto por acá el mes 1, el mes 2, el mes 3, el mes 4. También este dato lo tenemos. Es el dato inicial. Y debemos saber que aquí, al final, debemos amortizar esta cantidad. Y también debemos saber que aquí debemos terminar en cero. Siempre vamos a terminar en cero. Entonces, mire, vamos a llenar a grosso modo esto. Voy a explicar. En realidad la explicación está en la parte inferior. Todo lo que voy a explicar en este momento está en la parte inferior. Ahí está. Tranquilamente para que lo lea, lo detalle. Mire, nosotros ya determinamos aquí la cuota. Y tengo la deuda acá, esta deuda inicial. Pero me falta el interés y me falta la amortización. En este caso, primero obtengo la tasa de interés, perdón, el interés. Obtengo el interés. Y para eso multiplico estos 206.000 por esta tasa que está, por la tasa que está acá. Ahí multiplico esa 206.002 por 0.061 y me va a salir esta cantidad, claro, en enteros solamente. Ahora, dado que ya tengo el interés, pero no tengo la amortización, y entonces la amortización lo obtengo por diferencia. 54, que es la cuota, menos el interés de 5.377 y me da estos 49. De modo que ya llené todos los datos. Ya llené este de acá, ya llené este de acá y ya llené este de acá. Pero luego, los otros meses, solamente tengo la cuota acá. Entonces comienzo estableciendo ahí el saldo de la deuda. Este valor tengo que obtener en este momento. Por lo tanto, para encontrar el saldo de la deuda, hago lo siguiente. La deuda anterior, 206.002, menos la amortización que se ha hecho en el primer mes, 49.527. Repito, 206.002, esto, menos esta cantidad. Y eso lo tenemos acá, que es esta cantidad que ya está acá, 156.475. Luego, como ya tengo la deuda, nuevamente repito todo lo que hice para el primer caso. Multiplico este saldo de la deuda 156.475 por la tasa y obtengo este valor. Luego, este valor le resto de la cuota. 54.904 menos este valor y obtengo esta amortización. Y ya está. Y así todos los meses que sea posible. Así hacemos todos los meses que sea posible. Entonces, vamos a verlo esto en un Excel, cómo está. Incluso con más periodos, tenemos ahí un caso. A ver cómo hacemos acá. Ya. A ver, un ratito está demorando para que me pase. Uy. Tengo que salir. No me da pase directo. Bueno, a ver, acá tengo esto. No vamos al Excel. Este Excel está cargado en esta semana, por si acaso. Aun cuando no está esta fórmula, no está la fórmula del factor de, ninguna de las fórmulas está ahí, sino está la tabla. Podemos ver, miren acá. Sí. Vamos a reconstruir aquí esta tablita. A ver, vamos por acá.
Entonces, por acá nos ubicamos con los datos. Vamos a ubicar los datos, ¿ya? ¿Cuáles son los datos para en este caso? Los datos son el préstamo, ¿no? Préstamo. El préstamo que son los 206.002. Ahora, otro dato. Tenemos el plazo. N minúscula en este caso. N minúscula. Y podemos ver la tabla. ¿Cuántos meses hay? Miren, 24. En este caso está con 24 meses. 24 meses. Le ponemos ahí 24 meses porque, perdón, le vamos a poner acá estos meses para poder trabajar con ese número. Ya está. Ahora, la tasa. Le dije que en este caso la tasa está considerado, es la misma tasa que hemos utilizado anteriormente, 36, que eran 0.3625, esa es la tasa anual. Dice tasa anual. 36.25. Es la misma tasa que hemos estado hablando. Tenemos entonces los datos ahí del préstamo, que es P, ahí está P. Tenemos el tiempo, N, y tenemos la tasa. Y también acá otro dato es de R. R o la cuota, ¿no? R. ¿Qué método vamos a utilizar? ¿No? Y en este caso, el método que nos dice ahí es el francés. Y con eso ya podemos actuar. Y entonces, un primer punto es determinar la tasa. Mira, aquí ya está la tasa. Ahí está la tasa. Pero nosotros hemos indicado que hay una fórmula acá, ¿no? Hay una fórmula que es esta, ¿no? I sub M, ¿no? I sub M es igual a 1, ¿no? A 1 más la tasa anual. Esto a la raíz de 12, ¿no? Esto está elevado a la raíz de 12. Aquí 1 sobre 12. Y luego esto se resta en menos 1. A ver, por aquí exponente. Creo que no hay aquí. No hay para poner el exponente, ¿no? En todo caso, lo determinamos aquí. Determinamos acá la tasa. Ahí tenemos ahí. Tenemos ahí 1, ¿no? 1.3625. 3625. Perdón. Aquí vamos a aplicar potencia, ¿no? 1 potencia. Esta potencia me pide el número. Y el número es 1 más 1.3625. Punto y coma, ese es el número. Punto y coma, me pide elevado, ¿no? Y en este caso es un 1 sobre 12. Esperamos que el sistema lo entienda ahí, 1 sobre 12. Ya está. Pues dice la potencia, ¿no? Y luego esto lo cerramos ahí y lo restamos de menos 1. Y ahí está, miren. Ya está. Igualito que este de acá. Es el mismo, ¿no? Es el mismo valor que ya habíamos determinado antes y que estaba ahí escrito, ¿no? Entonces ya determinamos la tasa. Ahora vamos a determinar la cuota, mire. La cuota. Esta es la cuota. Esta es la cuota que hemos determinado aquí, que en este caso se repite 24 veces, ¿no? Por los 24 meses. Esa cuota, en realidad ya lo he determinado acá, miren. Podemos ver aquí. Esta fórmula que vemos ahí, yo lo he aplicado de la siguiente manera.
aquí para que me sea fácil. Este es el numerador, donde estoy multiplicando ahí estos dos elementos, ¿no? Estos dos elementos. Primero la potencia por la tasa, ¿ya está? Y luego en la parte inferior la potencia menos el 1, ¿no? Lo podemos ver aquí en la barra de fórmulas, ahí está. Y luego, aquí en esta parte, ¿qué cosa he hecho? Estoy multiplicando, ¿no? Multiplicando, ¿qué cosa? Porque ahí dice C3. C3 son C5, ¿no? Perdón, C5 son estos 206.000 que está acá. Esta cifra que está allá. Dice C5, ¿no? Por eso que aparece acá C5. Los 206.002 ahí multiplicado por estos dos elementos, ¿no? Este de numerador y este de denominador, y automáticamente me ha salido ahí. Claro que lo puedo plantear también en uno solo, pero por ahí de repente me equivoco en un paréntesis y más me voy a demorar, ¿no? El asunto es determinarlo como sea, de cualquier forma haciendo, ¿no? También hay una forma, vamos a ver si funciona acá con la función pago. Ahí está, miren la función pago. ¿Y qué nos pide esta función pago? Dice, a ver, me pide ahí, mire, me pide la tasa. Y la tasa lo hemos determinado acá, acá está la tasa, ¿no? Pero vamos a utilizar esto de la cabecera, ¿no? Esto, esa es la tasa. Luego me pide el número de periodos, punto y coma, el número de periodos, que el 24, ¿no es cierto? Lo puedo, bueno, lo tengo acá, ¿no? Ahí tengo, por eso le dije que era necesario ponerlo por ahí. E incluso el número también, esos 206.000 lo he debido tomar de ahí. Bueno, uno lo puede tomar donde esté. Luego, ¿qué me pide? Me pide el valor actual. O sea, perdón, me pide ahí F3, ya, la tasa, sí, me pide el valor actual, o sea, los 206.000 en este caso. Y luego, a ver, cerramos ahí. Y miren, ahí está, miren, igualito. Pero salvo, digamos, que acá sale negativo, por lo que tendría que ponerle ahí este último número, a cualquiera de estos le pongo negativo y ya está, se convierte en positivo, ya está. ¿Por qué sale negativo? Porque se considera como una salida de dinero. Entonces técnicamente el Excel lo entiende así, ¿no? Y podemos ver, miren, ahí está igualito. O sea, tengo ahí varias formas de determinarlo. Aplicando esta fórmula que está aquí en negrito, esta otra que está por acá, o esta función pago. Y con eso ya determiné toda esta columna. Determino ahí una cuota, ¿no? Y luego, digamos, eso se arrastra hacia abajo y ya está. Y luego procedemos como ya hemos indicado anteriormente. Bien. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Esta parte que solamente hemos estado haciendo una explicación ahí de repaso, ¿no? Pero ahora vamos a hacer los casos. Vamos a hacer un par de casos para que ustedes lo presenten dentro de la hora, ¿no? Entonces, por favor, anoten los datos, ¿eh? Anoten los datos. Ahí, caso 1, estoy anotando aquí yo también, caso 1, P de préstamo, P de capital, le ponemos ahí 120.000. Luego, ¿en cuántos meses lo vamos a pagar? N le vamos a poner ahí 24 meses. Y luego le ponemos aquí la tasa, ¿no? La TEA, ¿no? Vamos a poner una TEA igual a 25
0.85%, obviamente es anual, ¿no? Anual. Ya tenemos los tres datos, ya tenemos el préstamo, ya tenemos el tiempo, ya tenemos la tasa. Y R también le vamos a poner ahí que hace referencia a qué tipo de cuota. R es el tipo de cuota, en este caso francés, método francés o cuota constante también se le llama. Tipo de constante. Ya, ahora, viene la pregunta, ¿no? Viene la pregunta. La pregunta 1. Determinar la tasa efectiva mensual con 10 decimales. Repito, determinar la tasa efectiva mensual con 10 decimales. Y antes, también repito los datos, ¿eh? P igual 120.000, N 24 meses, la TEA 25.85 anual. Queremos la cuota constante o francés, ¿no? Y ya estamos con la pregunta. 1, reitero la pregunta 1. Determinar la tasa efectiva mensual TEM. Determinar TEM con 10 decimales. Vamos con la pregunta 2. Determinar la cuota. Determinar la cuota o R, ¿no? Con fórmula 1. A esa que está de negrito aquí en la pantalla le vamos a llamar con fórmula 1. Determino primero con esa fórmula. 3. Determinamos también la cuota con la siguiente fórmula, con F2. Con la otra fórmula que está más abajito, con F2. 4. Igual, determinar la cuota con la función pago. Función pago. Lo que acabo de hacer. Ya. 5. Formular la tabla, ¿no? La tabla del servicio de la deuda. Tabla del servicio de la deuda. 6. Contabilizar en el diario del deudor al inicio. Ya está. 6 preguntas, ¿no? 6 preguntas. Esta pregunta que lo acabo de enunciar acá, lo voy a digitar aquí en el WhatsApp. Sí, por si tengan dudas. Y ahí también les voy a decir por qué correo, por qué medio lo van a enviar. El WhatsApp lo tengo acá en la otra máquina. Y ahí voy a digitar un ratito que está calentando. Esto, repito, va a ser presentado dentro de la hora de clase. Tenemos tarea para fechas posteriores a las clases, dentro de la clase, antes de la clase, de modo que tenemos que ir haciendo las cosas. Entonces ustedes son cuarto C, los poderosos y poderosas del cuarto C. Muy bien. ¿Qué tal pasaron el 14? ¿Me puede comentar alguien cuál fue su rutina? Su rutina del 14. Lo que está correcto.
repito por si acaso, los datos son, se ha recibido un préstamo de 120.000 para devolver en 24 meses con una tasa efectiva anual del 25.85%, utilizando la cuota constante. Y entonces ahí estamos pidiendo determinar la tasa efectiva mensual con 10 decimales. Luego determinar la cuota por una fórmula 1, por una fórmula 2, con la función pago que sería una fórmula 3, ¿no? Luego completar la tabla. Y finalmente contabilizar en el deudor. ¿Qué pasó acá? A ver. Si tuvieran alguna duda, por favor, adelante. ¿Alguna duda, algún comentario? Reclamo, protesta, marcha. Marcha pacífica, por cierto. No se aceptan marchas violentas. Simplemente para confirmar, ¿eh? Porque ya ustedes ya deben estar avanzando, ¿no? Paso 1. Préstamo. 120.000. Plazo. 24 meses. TEA. 25.85%. Más. Cuota. Constante. Ahora se pide 1. Determinar la TEM con 10 decimales. 2. Determinar la cuota con F1, o sea, una primera fórmula. La siguiente pregunta, 3. Determinar la cuota con F2, una segunda fórmula. Pregunta 4. Determinar la cuota con la función pago, obviamente del Excel, ¿no? Del Excel. 5. Profesor, esa tarea la va a mandar por WhatsApp, ¿no? Sí, lo estoy ahí completando. Sí. Ok, profesor. Ahí 5, formular la tabla del servicio de la deuda. 6, estoy terminando. 6, contabilizar en el diario del deudor al inicio. Ya está, ya tengo el WhatsApp, ¿eh? Ahora sí le digo por qué correo lo van a enviar. Remitir al correo DR todo seguido, Domingo Hernández Celis, gmail.com, antes de las 11:20 que termina nuestra clase. Ya está.
El hecho de que apliquemos hasta 3 fórmulas para determinar la cuota nos ayuda, digamos, a manejar estas fórmulas y las distintas modalidades que hay para determinar la cuota, ¿no? Y no solamente mecanizarnos de una manera, ¿no? Profesor, Adelante. profesor, esos ejercicios que mandó es con el tema de amortización de préstamos, ¿verdad? Con Claro, esas fórmulas. sí, sí, con la fórmula que tenemos ahí en la pantalla. Ah, ok, profesor, gracias. Sí. Si hubiera alguna pregunta, me hacen llegar al WhatsApp, ¿ya? Por el WhatsApp. Pero para dejarlo trabajar ahí tranquilamente, vamos a desactivar aquí la presentación, ¿no? Tomar una foto de la presentación. Incluso yo mismo le voy a tomar la foto aquí, por si se olvida la fórmula. Ah, listo. Ya está todo servido. Entonces le decía que vamos a desactivar acá, salimos de acá, donde estamos por acá, y lo dejamos trabajar a ustedes. Cualquier duda me pasa la voz, por favor, WhatsApp, estamos ahí atentos.